Hola, hoy vamos a hablar del pastel al óleo, pero antes haremos un poquito de historia. Como vemos aquí, este es un cuadro de Pablo Picasso. En 1949, Pablo Picasso y el pintor Henry Goetz querían disponer de una técnica de creación rápida y que les permitiese expresar su arte con suma libertad. En este punto, Goetz decidió ponerse en contacto con Henri Sennelier para que viera si era posible crear un tipo de pintura que les permitiese a él y a Picasso, pues como he dicho, crear obras de una manera más libre y espontánea que con las que estaban habitualmente usando. Bueno, pues Sennelier se puso en marcha y creó los pasteles al óleo, que son este tipo de barras que tienen un poco de punta y son como grasosas, por eso son al óleo. Son pinturas que no debemos confundir con, por ejemplo, las ceras Manley. Poco tienen que ver. Ahora veremos las diferencias. Vamos a ver un poco cómo funcionan y en el primer comentario de este vídeo os pondré un enlace a mi blog donde se habla del pastel al óleo y además he puesto un vídeo de Elena Ribó en la que ella está pintando un cuadro y demostrando cómo se maneja este tipo de pintura. Es muy interesante que veáis ese vídeo. También es importante deciros que con este tipo de pinturas, que son pasteles pero grasos, no son pasteles secos, con este tipo de pinturas se puede pintar de todo. Desde pinturas estilo Picasso, abstracto o impresionismo e incluso llegar al hiperrealismo. Igual puedes hacer algo como esto o puedes hacer un retrato perfectamente acabado de manera fotográfica. Eh, en ese caso es como en todas las técnicas, lo que importa es el artista, la técnica eh, no es tan importante, con cualquier técnica se puede hacer de todo. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona esto y qué cosas se pueden hacer. Porque es una pintura que permite hacer tantas cosas como quería Picasso y Goetz. Vamos a ver primero la diferencia entre el pastel al óleo y ceras tipo Manley, ¿vale? Aquí tenemos un Manley. Primero os contaré una anécdota. Estaba en un concurso de pintura en el que yo era parte del jurado y había una chica que estaba pintando un cuadro con ceras Manley. Eh, tenía un tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo tenía, pero yo me di cuenta de que a causa de usar ceras Manley en lugar de una pintura tipo pastel al óleo como el de Sennelier, pues esta persona no iba a poder terminar el cuadro. Y era una pena porque iba muy bien y hubiera podido incluso llevarse algún premio, porque realmente lo estaba haciendo muy bien, pero la técnica le impidió terminar a tiempo. Veamos, esto es un Manley, ¿vale? Hay que insistir mucho y apretar mucho para llenar la superficie. Y deja rayaduras y borlitas, como trocitos de cera. ¿Vale? Se queda muy marcado, queda bastante mal y tienes que estar insistiendo mucho, lo cual te hace perder mucho tiempo. Este, por ejemplo, sin embargo, este es
un pastel al óleo, que por cierto la etiqueta la podemos ir retirando, se va rompiendo para poder ir pintando conforme se va acabando. Vamos a ver cómo funciona en comparación a las ceras Manley. Fijaos, nada que ver. Una superficie perfecta, absolutamente perfecta. Y la otra no. Además, esto ha sido cuestión de un segundo y a la otra tienes que estar insistiendo mucho para conseguir este resultado que no es nada, nada bueno. Vale, ya hemos visto la diferencia entre un pastel al óleo y una cera tipo Manley y otras que hay que incluso son peores porque la Manley quizás es de las pinturas infantiles posiblemente la mejor. También hay una cosa muy importante a saber, los pigmentos del pastel al óleo de Sennelier son muy buenos y muy resistentes a la luz, con lo que tú vas a pintar cuadros muy duraderos. Las ceras infantiles tipo Manley, etcétera, están hechos con pigmentos económicos porque cuando se fabrican se están pensando en que las van a usar niños y que es una obra que no tiene importancia. Por tanto, si dura poco a causa de la luz, pues no es importante. En el caso de Sennelier sí, porque está pensada para artistas. De hecho, como hemos dicho, se inventó para Picasso y para Goetz. Bien, ya hemos visto la diferencia y ahora vamos a ver qué cosas podemos hacer con este tipo de pinturas. Por ejemplo, podemos mezclar colores con bastante facilidad. ¿Vale? Se puede mezclar colores perfectamente. E insistir. ¿Veis? Esto es la consecuencia de mezclar estos dos colores. Es decir, una de las peculiaridades es una mezcla fácil. Otra de las peculiaridades es el fácil difuminado también. Eso lo veréis en el vídeo de Elena Ribó, cómo difumina los colores entre sí. Vale, algo que creo que no sale en su vídeo, si no recuerdo mal, pero sí se hace con estas pinturas, es disolverlas con aguarrás, con esencia de trementina. Fijaos el degradado que acabo de hacer aquí con un pincel y esencia de trementina. Cómo la puedo estirar y llenar la superficie con color de pastel al óleo y esencia de trementina. Y como veis, cómo se funden unos colores con otros también gracias al aguarrás, es decir, esencia de trementina. Bien. Sabemos que se puede fundir perfectamente, que se puede usar con aguarrás y es una pintura también que se puede esgrafiar con la espátula y hacer efectos interesantes. Respecto a esto vamos a hacer otras pruebas. Ya tengo aquí preparado con acuarela, con témpera y con acrílico. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que podemos empezar un trabajo con acrílico, en este caso es líquido, con témpera o con acuarela. Podemos hacer todo el cuadro manchado y luego terminar el cuadro con pastel al óleo. Está un poco sucio. Vamos a ver el efecto sobre la acuarela. Vamos
Vamos a coger otro color y vamos a probar sobre la témpera. Vemos que sobre la témpera funciona bastante mejor. Y sobre el acrílico. El acrílico seca, todos están secos, pero el acrílico es más resistente. Vamos a poner el color sobre el acrílico. A ver, voy a usar este otro. Vale. También podemos, como hemos hecho antes, pintar sobre el acrílico y usar aguarrás y hacer disoluciones y transparencias. El aguarrás no hay que abusar de él porque las transparencias significa que el pigmento lo estamos matando bastante, no es como usar mediums. En ese caso veremos que estas pinturas también tienen medium. Si ponemos primero el medium y después añadimos color, este color estará más clarito que si ponemos el color directamente. Se puede mezclar con medium para hacer transparencias. Si tenemos el color bastante más transparente, pero muy resistente a la luz. No nos hemos cargado el pigmento como haría un disolvente, porque esto es un medium. Vale. ¿Qué se puede hacer aquí? Pues aparte de que hemos visto que podemos pintar sobre otras técnicas, lo que hemos visto antes del rascado, si ahora hemos pintado con amarillo acrílico abajo y el pastel al óleo arriba, podemos sacar, si queremos, líneas, rayitas amarillas que están debajo del color. Con el gouache lo mismo. Con el gouache, en este caso, funciona muy bien. Y con la acuarela, pues vamos a ver, pues también. Pero yo creo que el resultado con la acuarela es un poco más sucio que con las otras dos técnicas. Es algo que acabo de averiguar ahora mismo. Vale. ¿Qué más se puede hacer con esto? Pues con el medium, lo voy a limpiar un poco. Con el medium podemos reservar blancos en acuarela, como vemos aquí. Ponemos el color y acto seguido podemos pintar con la acuarela y como veis aparece el blanco debajo. Si no queremos que se vean estos puntitos, el color hay que ponerlo muy bien para que tape el poro o bien utilizar un papel que no sea nada poroso, porque si es poroso va a crear huecos y ese efecto va a ser seguro. Vale, esto mismo lo podemos hacer con colores, es decir, si yo pinto quiero que lo de abajo se quede de color, no blanco, puedo pintar con el pastel al óleo de color, ¿vale? Fijaos que cuando el papel es rugoso se quedan blancos, hay que apretar mucho. Para eso es mejor utilizar papeles más lisos. Vale, pero para la prueba no sirve. Ahora vamos a coger otro color que contraste aquí, pues por ejemplo el amarillo de acuarela. Y veremos que cuando pintamos la acuarela, el color de abajo repele y se ve el color de abajo. Y al ser una cera, luego con la espátula podremos limpiar los restos y dejar el papel completamente blanco.
a menos que, como os he dicho, ese color esté dentro de los huecos del papel. Vamos a ver qué pasa cuando es el fondo de color el que hemos querido dejar. Pues también podemos retirar el resto de acuarela que ha quedado por encima. Y debajo ya nos queda el papel, el color del papel que queríamos. Ya os digo, siempre intentando que el papel sea más liso. Este no es demasiado liso y por eso aquí hemos visto como dentro del grano del papel se ha metido la acuarela, eso no se puede quitar. Aquí hemos insistido más y se ha quitado del todo. Pero para no estar insistiendo, pues mejor un papel liso. Vale. Ya poco nos queda por decir. Más que un papel interesante es también el papel cuché. ¿Por qué? Porque el papel cuché es un papel muy resbaladizo. Tiene una capa, una imprimación de gesso. En el caso de este hay dos partes. Se usa mucho para tinta china. Lo utiliza mucho estos que pintan con spray, que habéis visto en las calles que hacen planetas, etc. Usan el papel cuché. El papel cuché es un papel, como os digo, muy resbaladizo. Y a veces eso puede ser interesante para este tipo de pintura. Además lo aguanta todo muy bien. Ya os digo que usan spray con él. Y entonces lo que hemos hablado antes del aguarrás y tal, pues... Pero al ser muy resbaladizo, fijaos cómo nos llevamos la pintura de abajo. Pero podemos hacer efectos como este, transparencias y tal, con el aguarrás. Pero no es lo mismo que cuando utilizamos un papel más apto, como este que es papel para óleo. También hay papel especial para pastel al óleo. Y en este caso, cuando usamos el aguarrás, está un poco sucio el pincel, por eso cambia el color, no nos llevamos la pintura. En el papel cuché sí. Pero eso no quiere decir que no sea un papel muy interesante porque, como os digo, es muy resbaladizo. Y si queremos hacer la pintura más transparente, pues, o quitarla, pues se hace muy bien con el aguarrás y el pincel. Siempre se quedarán más las marcas, con lo cual para hacer una pintura donde queremos crear este efecto, pues viene súper bien. Y luego hacer los rascados es un papel que viene genial. Vale, vamos a aprovechar esta pintura que hay aquí, incluso vamos a poner un poco más para ver una virtud más de esta pintura, que es el usarla con espátula. Es una pintura que la podemos recoger. Si usamos, por ejemplo, el papel cuché tipo paleta, podemos recoger la pintura y aplicarla con espátula. ¿Vale? La podemos aplicar unas con espátula para hacer efectos o para ponerlo en algún punto determinado, como por ejemplo aquí, sobre otro color. Podemos incluso cogerlo directamente del propio pastel. ¿Vale? Y aplicarlo. En ese caso, pues fíjate cómo se ha quedado un pegote encima del otro color, que es un efecto que podemos desear en alguna ocasión. Y bueno, esto es todo. Habéis visto lo útil y lo súper versátil que es esta pintura. Una cosa más y última y muy importante. Esta pintura da la sensación de que no se va a secar nunca, entonces hay que marcarla bien con un cristal y tal y tal. Y también la misma casa Sennelier, que es la que lo inventó, tiene un fijativo especial para pastel al óleo, que no hay que confundirlo con los fijativos para pastel normales, ni con los barnices para óleos. Esto es expresamente hecho para esta pintura.
Y bueno, esto es todo y espero que os haya sido de interés y, como no, por favor, ved el enlace que os he puesto en el primer comentario y mirad el vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.